¿Por qué de repente desapareció el anime de la TV mexicana? Es 2004. Te levantaste tarde porque es sábado y prendes la tele. Está pasando Pokémon en el canal 5 y a ti te gusta, así que te quedas a verlo. Al menos hasta que tu mamá apaga la tele porque la vecina le contó que el muñeco amarillo del programa es satánico. Así que no te queda de otra que sentarte a hacer tarea. Va, es verdad que el anime tiene varias cositas problemáticas, como la sexualización exagerada de las mujeres o niñas, pero en su mayoría no era el caso de los programas que pasaban en el canal 5 y en TV Azteca en el horario infantil. Cuando yo vi un anime por primera vez fue en la televisión, obvio cuando era chiquita. Su historia se sentía diferente, como que más divertida y emocionante. Era más fácil olvidarme de la vida real e imaginarme que era una niña con poderes que atrapaba cartas mágicas en mi tiempo libre. Ya sabes, las otras caricaturas no me daban eso, pero entonces yo no sabía la diferencia entre ellas. Y estoy segura que así habrá sido para muchos. Era muy sencillo volverte fan de un anime y proyectarte en el protagonista para vivir aventuras desde la sala de tu casa. Se estaba volviendo honestamente un fenómeno. Estos dibujitos japoneses ya los pasaban en las teles en varios países y se estaban comiendo al mundo. Ok, pero entonces, ¿por qué de repente desaparecieron de la TV mexicana en los 2000? Primero, vamos a ponernos un poco en contexto. El anime comenzó a llegar a México, de hecho, mucho antes de ese sábado en el que tu mamá te apagó la tele. O de que siquiera existiéramos tú y yo. Probablemente. Según una investigación de la ITESO, todo comenzó con Astro Boy en la década de los 60. De ahí poco a poco fue ganando popularidad y más series animadas de Japón comenzaron a mostrarse en la televisión mexicana, como es el caso de Meteoro, Candy Candy, Heidi y Remy. No te preocupes. Que incluso fueron parte importante de la niñez de mucha gente, tanto que seguro si le preguntas a tu tía o a tu mamá te dicen si son Team Anthony o Team Terry. Team Terry aquí. Malo para mí, pero no para las mujeres. Sin embargo, lo que muchos llaman la época dorada del anime en México no sucedió hasta los 90 y principios de los 2000. En ese entonces, varios canales como el 3, el 5, el 7, el 11 y el 22 tenían animación japonesa como parte de su programación, incluso varias veces al día. Por ejemplo, a las 6 de la mañana podías levantarte a ver One Piece antes de ir al catecismo, pero a las 11 de la noche pasaban programas como Evangelion o Hellsing, que ya no veías tú, pero quizá tu hermano sí. La popularidad que comenzaron a tener estos programas, sobre todo entre los niños y jóvenes de México, fue un poquito inesperada, por lo que mucha gente comenzó a tener dudas. A desconfiar, vaya. El internet apenas estaba arrancando, así que nos informábamos sobre casi todo mediante la radio, el periódico y principalmente la televisión, como señala Sandoval Escobar. Formábamos nuestros puntos de vista con esa información, o sea que si los medios te intentaban convencer de algo, la gran mayoría de las personas se lo creía. No podías de que abrir tu celular y googlear si lo que dijo es verdad, solo confiabas ciegamente, así como tú con tu ex. Por eso cuando el pánico satánico llegó a nuestro país, comenzó a afectar el anime que se transmitía en televisión. Este fue un movimiento que comenzó en Estados Unidos y que consistía en, básicamente, que las personas pensaban que todo tenía relación con Satanás. Y pues, obvio, estaban en pánico constantemente. Pánico satánico, ¿ves? Este miedo se estableció con la publicación del libro Michelle Remember, que relata un supuesto caso de abuso en una secta satánica. Por eso, de repente todo era satánico. Las maestras eran brujas, Freddie Mercury había vendido su alma al diablo, Dragon Ball era la bestia en venida y Pikachu era el dios de la reencarnación. Por supuesto, ese mismo año se probó que lo que contaba ese libro era totalmente falso, obvio. La Michelle incluso termina casada con el autor de ese libro. Qué casualidad, ¿no? La base de todo este pánico terminó siendo una tontería inventada para ganar dinero. ¿Qué nos dice esto del resto del movimiento? Pero aún así, como buen patio trasero, México no quiso quedarse atrás y dijo: yo también quiero entrar en pánico. Los medios mexicanos y los grupos religiosos comenzaron a relacionar todo con el chamuco. Y así, poquito a poco, los animes que se transmitían en Televisa, TV Azteca y los demás comenzaron a recibir críticas y ataques, lo que hoy llamaríamos funar. Por ejemplo, lo que te mencionaba antes, Dragon Ball fue funado por su supuesta relación con el demonio y poderes satánicos, como el Kamehameha, esta onda vital, que según un volante que se popularizó en ese entonces, es un canto que usan los japoneses que pertenecen a sectas satánicas para comunicarse con el más allá. En el caso de Pokémon o Pokémon, Pokémon. ¿Por qué me vengo enterando de la tilde en la E hasta ahorita? Toda la vida le he dicho diferente. Bueno, X. Pikachu tenía muchos haters con teorías distintas. Algunos decían que era el dios de la reencarnación, que su nombre era una oración para Satanás o era un mensajero demoníaco. Que por cierto, en realidad Pikachu es solo una onomatopeya japonesa inventada. Pika por una expresión que usan los japoneses para referirse a la electricidad y Chuchu por el sonido que asocian a los ratones. O sea, un ratón eléctrico. ¡Bú! Los otros Pokémon tampoco la libraron. Cada uno tenía su club de haters y teorías locas. Incluso, algunos dicen que Pokémon, o Pokémon, como sea, también le tiraban tomatazos por hablar de la evolución.
una idea científica que contradice el concepto de Adán y Eva. Sé que lo que muestra el anime sobre el tema no tiene mucho que ver, pero aún así lo criticaban por ir en contra de los valores religiosos. Yo qué sé. Todo esto quedó representado en el programa de Hablamos Claro, en el que la periodista Lolita de la Vega invitó a un panel de expertos para platicar sobre cómo estas series estaban haciendo que nuestros niños practiquen hechicería, sean poseídos, hipnotizados o tengan ataques epilépticos. Expertos que, por cierto, eran solo expertos en inventar cosas. No es cierto, no me funen. Sí había una psicóloga, un escritor y un periodista, pero también había un pastor y un supuesto exmiembro de una secta satánica que, de casualidad, todos eran cristianos o católicos y ya venían con una agenda del programa. Que les enseñan a los niños a hechizar, a encantar, a encantar a sus amiguitos. La mayoría de estas afirmaciones fueron sin fundamento y totalmente falsas, pero de todas formas causaron un miedo real que se extendió por todo el país, que en algunos foros se le llama el efecto de la Vega. Es el apellido del periodista, ¿ok? Mal pensados. Sin embargo, entre todo el pánico hubo una afirmación que tenía algo de verdad. En diciembre de 1997, 700 japoneses tuvieron ataques epilépticos, vómitos, mareos y síntomas similares después de ver el episodio 38 de Pokémon, o Pokémon. Pero eso no pasó porque hubieran sido poseídos por demonios, sino porque estas personas sufrían epilepsia fotosensitiva y probablemente no lo sabían, según una investigación de la revista Science Daily. Lo que pasa es que ese episodio está lleno de estímulos visuales súper fuertes que hoy en día ningún anime pone, a menos que quieran una demanda. Actualmente, cuando hay escenas con muchas luces, verás que se oscurece la pantalla. Ve. Y bueno, regresemos al tema. Esta situación se volvió un mega teléfono descompuesto internacional y muchos llegaron a la boba conclusión de que el programa causaba posesiones satánicas en Japón y lo usaban como argumento. Entonces, es por esto que tus papás no te dejaban ver los animes. No tanto por castigo o por las escenas violentas que... ok, es verdad, a veces había varias, sino porque sus amigos seguro les dijeron que serías poseído por Satanás o algo así. De todas formas, la televisión mexicana ignoraba la mayoría de las quejas y seguía transmitiendo los animes, pues muchos todavía los veían. Y esto les daba bastante dinero a los dueños. Saludos a Emilia Azcárraga y Ricardo Salinas, mis paisanos más aferrados al anime. Sin embargo, sí que censuraban algunas cosas, y no tanto el contenido violento como sangre o heridas, sino muchas escenas o representaciones de la comunidad LGBTQ+, como parejas homosexuales y personajes de género fluido. Por ejemplo, en Sailor Moon censuraron la relación homosexual de estos dos personajes, pues presentaron a este como si fuera mujer en el doblaje. Aunque mira, sucedió como efecto de bola de nieve. El anime seguiría en emisión en México hasta que deje de dar dinero. Y esa es la verdad y nada más que la verdad. Este pánico satánico comenzó pequeño, pero con los años abarcó más población, afectando los ratings de los programas. Además, muchos fanáticos ya habían comenzado a consumir las series en DVDs piratas, pues además de que así podías verlo cuando quieras, muchas veces en la televisión no pasaban los episodios con continuidad. O sea, te ponían el episodio 20 y al día siguiente el episodio 7 y así. Cuando ya no se podían vender anuncios a tan buenos precios en la programación de anime como antes, fue entonces cuando empezaron a desaparecer. Así se canceló la transmisión de programas como Slam Dunk y Mikami Cazafantasmas, que apenas estaban ganando popularidad en México. Esto poco a poco afectó toda la programación del anime en la TV, que fue reemplazada por contenido más amigable como las caricaturas y series de Disney y Nickelodeon, como los Rugrats, Hey Arnold, Kim Possible y Recreo, o incluso Drake y Josh y Hannah Montana. Aunque no hay un estudio formal al respecto, esta es la teoría más probable y aceptada por la mayoría. Por eso, de repente todos los animes que veías, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Digimon y Sakura Card Captor, muy a mi pesar, fueron desapareciendo de la televisión. Incluso en la TV por cable, los canales que se habían comenzado a especializar en anime dejaron de transmitir estas series. Un ejemplo de esto es el famoso Animax, que en 2008 dejó de transmitir animes para pasar en su lugar cosas que no tenían nada que ver, como series americanas y videos de música. Varias veces se intentó que el anime regrese a ser parte de la programación oficial, pero el plan no le salió muy bien. Las series animadas que se transmitían ya no tenían el alcance, fama y ganancias de antes. Así que ahora sí nos llegó la traición de Emilio y Ricardo. Aunque estas no desaparecieron por completo, pues pasaron a formar parte de una subcultura en el país que consumía los programas en internet o en DVD, donde no había censura de ningún tipo. Con la piratería, esta subcultura se mantuvo y fue creciendo. En las convenciones se vendían los discos con los animes y ya luego con el internet las veías en YouTube o en sitios como Anime FLV. Y mira, perdón por decirlo así, pero donde hay mucha gente hay oportunidad de negocio, y donde hay oportunidad de negocio hay dinero, hermana. Este mueve al mundo, ¿ok? Actualmente el anime está figurando de nuevo, gracias a que, obvio, los empresarios de las plataformas de streaming aprovecharon esta oportunidad. Lo que se quedó atrás, de hecho, es la televisión, pues ya casi nadie la mira, a menos que sea para ver estas mismas plataformas. En parte, gracias a la cuarentena y con el pánico satánico muy en el pasado, su popularidad global está rompiendo récords. Ya estamos en la era de la información. Ahora no puede venir Lolita de la Vega con sus expertos a decirnos cosas, ¿ok? Ahora tenemos a Google.
La popularidad del anime está por los cielos. En mi vida lo vi tan aceptado y general. Ahora ver Attack on Titan es como decir que viste Jeffrey Dahmer o Stranger Things. O sea, ya no es raro, ¿me entiendes? Pero en general, el anime siempre ha sido bueno. Esa misma sensación que yo sentía al ver Sakura hace muchos años, ahora muchos niños más podrán sentirla sin pánicos inventados ni nada. El anime está de vuelta y esta vez vino para quedarse.